que pueden ser metálicos o de hormigón, y tenerlos en una nave anexa a la central nuclear. Ahí hay parte. Los residuos radiactivos en la actualidad están así. ¿Cómo se va a asegurar la gestión definitiva de los residuos radiactivos? Es decir, ¿cómo se va a afrontar la ingente tarea de mantener aislados los residuos radiactivos de los seres vivos durante los cientos de miles de años en los que tenemos que asegurarlo? Se cree que habrá alguna formación geológica, y ojalá la haya, en el que depositados estos residuos radiactivos a 300 o 400 metros bajo el nivel de la Tierra, rodeados de arcilla, colocados en una instalación, eso digo, a 300 metros, que después sea sellada, se mantendrán seguros durante todo este tiempo. Eso sería la gestión definitiva de los residuos radiactivos, lo que se cree que será la gestión definitiva de los residuos radiactivos. Y digo se cree porque repito que hasta ahora ningún país lo ha solucionado. Queremos mantenerlos durante cientos de miles de años, pero como todavía no se sabe bastante sobre esto, como todavía ningún país ha acometido, la mayor parte de los países, y ahora también nuestro país se suma a esa tendencia, lo que hace es, por criterios económicos, en lugar de mantener los residuos radiactivos en las centrales nucleares, dice, para mí es más sencillo gestionar los residuos radiactivos de manera centralizada. Se llevan a una única instalación que temporalmente va a almacenar estos residuos radiactivos desde que se sacan de la central nuclear hasta que, cuando se sepa, se tenga construido esta mina milagrosa en la profundidad y se puedan depositar ahí definitivamente, y habrá que mantenerlos vigilados durante cientos de miles de años, ¿no? Esta situación intermedia es lo que es el almacén transitorio centralizado, el regalo que le ha caído a Villacañas. Villarrecañas. El asunto que hay es que esto es lo que les ha caído. Es una instalación donde el grueso de los residuos radiactivos de todas las centrales nucleares se van a almacenar temporalmente. ¿Qué es lo que dicen de cómo se van a almacenar estos residuos? Bueno, pues estos residuos, la cantidad de la que se habla es de aproximadamente unos 7.000 toneladas de residuos radiactivos. No todos iguales, es decir, la mayor parte de ellos son los residuos de las centrales nucleares que están en funcionamiento. También vendrán los vidrios de Francia, por los que pagamos, es una cantidad pequeña, por los que, aunque por lo visto no tienen riesgo, los expertos de los dos países están de acuerdo en pagar cantidades ingentes por condiciones que los demás mortales no debemos entender si no tienen riesgo. Y también vendrán otros residuos radiactivos como los grafitos de la central de Vandellós 1. Es decir, vamos a tener una amplia gama de residuos radiactivos aquí. Lo de los 7.000 toneladas, en principio es una estimación. Es una estimación que se hizo pensando que las centrales nucleares iban a durar 40 años. Pero es que, claro, la central nuclear de Garoña, recuerden ustedes, arrancó en 1972, es la segunda, después de la de Zorita, que yo les he hablado, ¿no? La primera es la de al lado de mi pueblo, la segunda es la de Santa María de Garoña, ¿no? Arrancó en el 72, tiene permiso hasta el 2013, 41 años, pero se está discutiendo ahora prolongarle la vida, con lo cual va a producir más residuos radiactivos. En definitiva, que probablemente la cantidad de residuos radiactivos que se van a generar van a ser significativamente más, como está ahora mismo tristemente en el candelero, se alarga la vida de las centrales nucleares, ¿no? Por tanto, tendremos más tiempo. Ustedes habrán oído hablar, que esto es absolutamente seguro, y van a llevar a todos los alcaldes a visitar una instalación gemela, la de Havok, en Holanda, ¿no? Efectivamente, se parece un poco, ¿no? Lo que pasa es que en Holanda no ha habido 10 centrales nucleares como ha llegado a ver este país, ha habido una muy pequeña y otra un poco más grande quiere decir como la de Garoña, que es de las pequeñitas nuestras, ¿no? Es decir, solo 500 megavatios, y la cantidad de residuos radiactivos es 10 veces menos que la que tienen que almacenar, en el mejor de los casos, en el pueblo de al lado. ¿Verdad que si uno se bebe una copita de coñac no se emborracha lo mismo que si se bebe 10? Bueno, pues por lo visto este cálculo se les escapa, y entonces lo que ocurre es que dicen que van a Havok a ver que no hay ningún riesgo y van a ver la copita de coñac, una instalación con capacidad de almacenamiento 10 veces menos que las que les van a colocar ustedes aquí al lado, ¿no? Dicen que durante 60 años, pero también esto es una cosa que es muy variable, porque, por ejemplo, se hace periódicamente los planes de residuos radiactivos, que son públicos, ustedes los pueden leer, y ahí es donde se dice qué se va a hacer con los residuos radiactivos. Y ha cambiado muchas cosas sobre estos planes de residuos radiactivos. Por ejemplo, del cuarto al sexto plan se aumentó el tiempo previsto para esta instalación en más de 15 años. Y probablemente del sexto al séptimo se amplíe,
y en lugar de ser una instalación durante, digamos, 60 años, probablemente sea una instalación que vaya a estar gravitando sobre ustedes durante más tiempo, ¿no? Alguna cosa más. ¿Qué riesgos tiene un almacén transitorio centralizado? Pues miren, yo creo que ustedes, si van pensando con cierto sentido lógico qué es lo que se va a hacer, pues podrán entender los riesgos que tiene. Por ejemplo, ¿cómo llegan los residuos radiactivos? Villar de Cañas es una población relativamente céntrica en la península, pero claro, tienen que venir residuos desde el sur de Tarragona, las centrales de Ascó y Valdellós, son transportes. Tienen que venir residuos desde Santa María de Garoña, casi en el País Vasco, en Burgos, casi pegado al País Vasco, y tienen que bajar desde Almaraz, en la provincia de Cáceres, y tienen que venir desde Cofrentes, en Valencia, desde Trillo, en Guadalajara, y desde Zorita, los que quedan ya hasta aquí. Los transportes son, por tanto, un riesgo muy importante. Y el riesgo determinante en este caso, ¿cuál es? El riesgo determinante en este caso es los accidentes que se puedan producir durante el transporte. Se suele decir que este transporte se hace en unos contenedores que son muy estables, pero se han hecho pruebas. Por ejemplo, hay una fuerte oposición en Alemania. Ustedes saben que Alemania ha decidido cerrar sus centrales nucleares. Primero decidió que les prolongaba la vida y después decidió que efectivamente no les prolongaba la vida, ¿no? Las cerraba. Alemania manda sus residuos a reprocesar a Francia y esos residuos vuelven después otra vez a Alemania. Durante mucho tiempo, muchos, sobre todo campesinos alemanes, se están oponiendo a estos residuos radiactivos. No les pasa como al presidente de Asaja, que cree que no tiene ningún riesgo. Los campesinos alemanes no piensan lo mismo que el presidente de Asaja, creen que sí que tiene riesgo. Entonces han hecho muchas actividades de oposición. Y se ha descubierto que los policías que tenían que estar protegiendo los contenedores recibían una dosis radiactiva más alta, porque tenían que estar todo el tiempo al lado del contenedor para evitar a los manifestantes, recibían una dosis mucho más alta de la que estaba estipulada. Es decir, hay un cierto riesgo sobre este tipo de residuos radiactivos. El riesgo de accidente ocurre lo mismo. Es decir, siempre se dice, no, es que están diseñados ¿para qué? Para un atentado, por ejemplo. Están diseñados para un atentado, ¿con cuántas toneladas de dinamita puede ocurrir? Con un accidente, ¿de cuántos son la colisión? Y si se produce un incendio en el accidente, si el camión que lleva se produce un incendio y es un incendio espectacular y el incendio progresa y explota los depósitos de gasolina de alrededor, también en ese caso van a estar siempre estables. Porque en definitiva, recuerden que lo que tenemos es átomos radiactivos protegidos por ciertos materiales y nosotros fuera, y que lo que nos interesa es no estar de ninguna manera en contacto ni exterior ni interior con este tipo de materiales. Un riesgo, por tanto, son los accidentes en el transporte. El número de transportes que se produce es muy importante y, por tanto, aunque el riesgo de sufrir en cada transporte un percance es relativamente bajo, cuando son muchos los transportes, el riesgo no es anecdótico. Es decir, no era anecdótico el riesgo de un terremoto en Japón, como se vio. Se decía que eran capaces de soportar los terremotos más grandes. Si han leído la prensa, en Japón presumían de tener una central nuclear en la unión de 3 placas tectónicas, es decir, la zona del mundo donde hay más riesgo de terremoto, y estaban súper orgullosos de tenerlo. Creían que ningún terremoto iba a ser suficientemente grande para afectarle. Miren cómo están las cosas ahora. Efectivamente, los errores de ese estilo se pagan de manera dramática. Un segundo riesgo es en los errores de manejo, ¿no?, que puedan provocar dispersión del material. Es decir, cuando el contenedor llega hasta la instalación, hay que retirar el elemento combustible del contenedor de transporte y ubicarlo en el interior del sistema de almacenamiento definitivo, ¿no? Y efectivamente, lo mismo que cuando se sacan los elementos combustibles con la garra mecánica, se produce con cierta frecuencia accidentes, ahí hay otro riesgo. Es decir, cuando se está sacando el elemento combustible, que tiene que hacerse con mecanismos de mucha protección, ahí hay otro riesgo posible de accidente. Otro riesgo que se puede producir hacia futuro es de incompatibilidad de materiales. Una de las cosas que ocurren es que estamos hablando de bombardeo neutrónico, de bombardeo radiactivo. Los átomos sometidos a este tipo de bombardeo cambian sus propiedades, y materiales que son extremadamente rígidos, como consecuencia de ello, pueden con el paso del tiempo perder sus propiedades mecánicas, es decir, perder su rigidez, su tenacidad.